durante la explicación del tema. Después del tema vamos a despejar dudas sobre las prácticas. ¿Ya? Entonces, atiendan por favor, va a ser un tema de examen de la siguiente semana. Hablemos entonces de conciencia, psicopatología de la conciencia. Primero definamos qué es conciencia. Es la capacidad del organismo para conocer las propias experiencias de nuestro alrededor, junto a la posibilidad de darse cuenta de la realidad, tanto del interior como del exterior, y del mundo psíquico. Entonces, cuando hay una alteración en la conciencia, va a haber varios síntomas, signos, ¿sí? Y la división de las alteraciones de la conciencia se dividen en dos grandes grupos, que son las alteraciones cuantitativas y las cualitativas. Las alteraciones cuantitativas implican a una alteración de la conciencia en el eje vertical. Podemos decir también que las alteraciones cuantitativas nos va a valorar el nivel de conciencia en un estado neurológico que se encuentra el paciente. En cambio, cuando hablamos de alteraciones cualitativas, estamos hablando más que todo del funcionamiento mental en el aspecto psicológico, psiquiátrico, estados de perplejidad que afectan a la organización mental. Hablemos primero de las alteraciones cuantitativas. Cuando nosotros estamos despiertos, estamos en un estado de vigilia. Si ustedes ven a una persona que está hablando normalmente, que está andando, ¿no? Es un estado normal de vigilia, está despierto. Es un estado consciente en el cual el individuo está despierto. Vigilia o estado de vigil también se puede decir, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan su historia clínica, si el médico les pregunta o el jefe médico les pregunta en qué estado de conciencia se encuentra su paciente, si el paciente está hablando tranquilamente, está en un estado de vigilia. Ahora, cuando hay alteraciones cuantitativas, el nivel de conciencia disminuye. Cuando disminuye de manera gradual, nos encontramos con la somnolencia, el estado intermedio entre sueño y la vigilia, en el que todavía no se ha perdido la conciencia. Puede ser también normal cuando una persona está durmiendo y podemos despertarla fácilmente, ya sea con una estimulación verbal, física, siendo fácil el cambio de estado, por lo que presenta en estadio menos severo del deterioro del nivel de conciencia, ¿no? Entonces, si yo lo despierto a alguien, le digo, despierta, vamos, ya es hora de las clases, va a despertar, es un estado de somnolencia. O si lo toco para que despierte, puede despertar fácilmente, ¿no? Es la somnolencia. Pero cuando el nivel de conciencia ya va disminuyendo más todavía, nos encontramos con la obnubilación. En la obnubilación hay una alteración más profunda y que es difícil de extraer el individuo de este estado. Y cuando se logra, se muestra confuso, desorientado y pensamiento con subsiguiente amnesia. Es decir, yo voy a despertar a mi paciente, pero el paciente despierta con un estímulo más difícil, ¿no? Entonces lo tengo que mover un poco más para que despierte y esta persona despierta y va a parecer como distraído, confundido, puede también darse distorsiones perceptivas, es decir, puede tener alucinaciones auditivas, visuales. ¿Qué son las alucinaciones auditivas? Mi paciente va a escuchar cosas que no hay ningún ruido, va a ver cosas que no hay, ¿no? Cuando despierte. Junto con la alteración de todas las funciones intelectuales que se encuentran enlentecidas, va a estar bastante lento,
También es habitual que se alternen síntomas de irritabilidad y excitación con somnolencia. Es decir, mi paciente va a estar inquieto, va a estar agitado posiblemente si es que logramos despertarlo, ¿no? Cuando hablamos de obnubilación, ya estamos hablando de un estado de nivel de conciencia en el cual el paciente ya tiene eh, un problema, una enfermedad orgánica podría ser del sistema nervioso central o puede ser también de una enfermedad física ya grave. Por ejemplo, un paciente que tiene quemaduras en todo el cuerpo, en el mayor porcentaje del cuerpo, y empieza a bajar el nivel de conciencia a un estado de obnubilación. Entonces el paciente va a estar hablando incoherencias o va a estar viendo cosas que no hay porque el nivel de conciencia bajó por este estado grave del paciente físicamente, orgánicamente. ¿Ya? Entonces un paciente, por ejemplo, con fiebre, mucha fiebre, a una temperatura muy alta, puede empezar también a estar un nivel de conciencia disminuido en obnubilación y hablar de una forma distraída, confundida. Estupor. Estupor viene después de la obnubilación. Está caracterizado por la falta de respuesta del individuo a los estímulos ambientales normales. El paciente no va a despertar ni al estímulo verbal o va a ser muy fuerte el estímulo para que pueda salir el paciente de ese estado de inconsciencia. Los estímulos tienen que ser intensos, repetidos, para que el paciente pueda despertar, ¿no? Y el paciente va a estar inmóvil, va a moverse poco, disminución de la actividad motora, y hay una habla o un discurso que es inteligible, incomprensible, es decir, que mi paciente casi no va a hablar, ¿no? Entonces va a estar incomprensible, inteligible el habla, el lenguaje del paciente. Entonces el estupor eh, ya es más profunda el deterioro del nivel de conciencia, ¿no? Y va seguido después del coma. Hay dos tipos de estados estuporosos. Estado estuporoso neurológico, metabólico primario. ¿Qué quiere decir esto? De que va a haber un estupor en el cual el paciente no responde a los estímulos, responde a los estímulos muy intensamente, pero no con los estímulos muy intensos, y puede ser a causa de un trastorno orgánico. ¿Qué quiero decir con orgánico? Cuando me refiero que hay una alteración física. Puede ser una hiperglicemia, puede ser una hipoglicemia, puede ser también un desequilibrio hidroelectrolítico o otras enfermedades que pongan en riesgo la vida del paciente. O también puede ser un TEC, por ejemplo, un traumatismo encefalocraneano, y el paciente quedar en estado de estupor. ¿No? A eso me refiero con estados estuporosos neurológicos. Estupor en términos neurológicos es el antecedente inmediato al coma. También hay otro tipo de estupor, que es el estupor psiquiátrico funcional o secundario. El estado estuporoso psiquiátrico funcional o secundario es de causa afectiva. Quiero decir, por ejemplo, un paciente o una persona que se haya expuesto a un estímulo una emoción muy fuerte, un impacto emocional, vio un desastre natural, un terremoto, o vio que alguien perdió la vida, o vio que se cayó un edificio. Entonces es un impacto emocional muy fuerte que tiene el paciente y queda en un estado de estupor psiquiátrico, es decir, mi paciente va a estar inmóvil, no habla, no responde a lo que digo, es un estupor psiquiátrico. Doutora, Sí, pregunte. permiso. Seria como catatonismo? No, no es catatonía. Enseguida yo les voy a explicar sobre los subtipos de estupores psiquiátricos. Ya. ¿Ya?
Bueno, seguimos hablando entonces de los niveles de alteración de la conciencia de forma cuantitativa. Coma y muerte cerebral es el grado más profundo que existe en una pérdida completa del nivel de conciencia con inhibición psicomotora, ausencia de reflejos y respuesta a la estimulación dolorosa. ¿Cómo va a estar el sujeto? El cerebro deja de responder a la estimulación, no responde ni estímulo doloroso verbal ni a ningún estímulo. Desaparecen los reflejos oculares y el electroencefalograma está isoeléctrico o plano durante 30 minutos. ¿Qué quiere decir? De que no va a haber ni respuestas eléctricas cerebrales en el electroencefalograma. Además de aparecer apnea, dilatación de pupilas. ¿Qué es apnea? ¿Alguien quiere responder? ¿Qué es apnea? Es falta de Sin oxígeno. oxigenación. No. ¿Qué es apnea? Es un periodo sin aire. ¿Es un periodo de qué? Sin aire. Sin aire. Es un periodo sin aire. Sin aire. Ya, a ver, otro que quiera responder, ¿qué es apnea? Es una interrupción corta del oxígeno. Ya está bien eso, ¿no? Es una interrupción de la respiración, ¿no? Del sistema respiratorio en el paciente. Y puede haber esto en el coma, dilatación de las pupilas, un signo de recuperación que se da en el coma, se da en el electroencefalograma, aparecen patrones de sueño de vigilia, es decir, que pueden haber ya patrones que muestren una respuesta eléctrica cerebral. Se va a poder ver algunas ondas en el electroencefalograma cuando ya el paciente pueda recuperarse. Bien, ahora aquí lo que preguntaba su compañero, el estupor psiquiátrico también se subdivide, es decir, o tiene otras ramas. Y está el estupor psicógeno, de conversión, catatónico, depresivo. El ejemplo que les di cuando hay un estupor psiquiátrico, el ejemplo que les di de esta persona que vio caerse un edificio, un desastre natural, o de repente vio morir a alguien y queda en shock, ¿no? Un shock emocional, se llama estupor psicógeno o estupor conversivo. Ambos significan casi lo mismo, ya psicógeno o conversivo. Entonces, el estupor psicógeno conversivo es a causa de un impacto emocional o un estímulo que haya afectado a la sensibilidad emocional de este paciente. Este paciente va a estar inmóvil, en shock, no se mueve, no habla, ¿no? En cambio, el estupor catatónico se da en pacientes con psicosis, cuando hay también una alteración de pensamiento y de senso-percepción. En las esquizofrenias hay, por ejemplo, estupor catatónico. El paciente no se mueve, pero es una alteración por el pensamiento y la sensopercepción. El paciente no está con el juicio de la realidad, no tiene sentido de la realidad porque está psicótico. Ese es el estupor catatónico. El paciente no se va a mover, pero a consecuencia del cuadro psicótico que tiene este paciente. En cambio, el estupor depresivo, cuando un paciente está en un estado depresivo muy profundo, hay niveles de depresión. Depresión leve, moderada, grave, profunda. Cuando el paciente está en un estado depresivo profundo, hay estupor depresivo, es decir, el paciente no se mueve, no hay ánimo de poder pararse o caminar o hablar o comer, está inmóvil por el estado depresivo. Es el estupor depresivo.
Doutora, ¿sí? paciente que presenta el estupor depresivo, ¿es una forma lenta o un día está bien y otro ya está en este estado? Es lenta porque la depresión profunda poco a poco se va dando en una semana, en 2 semanas, y puede caer en una depresión profunda. Así bruscamente, no, es de forma lenta. Ya, gracias. ¿Ya? Doutora, ¿Sí? os tipos de estupores, tiene que, se yo ver, yo tengo que más me preocupar, por ejemplo, que el estupor depresivo, la persona va dejando de comer, de hacer ejercicio, de caminar, entonces tiene un grado, lo estupor como de un shock, que o estupor progresivo, la persona ya se afecta a todos los sistemas de una vez por causa de los choques. Tiene una diferencia de emergencia para cada tipo de estupor. La última parte no escuché bien. Dijo que es como criterio para internación, ¿cómo dijo? Sí, para internación, que una persona que ha Ah, habido un choque emocional, ¿no? Y la otra un estupor depresivo. sí, 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 sí. Cuando hay un estupor depresivo y el paciente ya no quiere moverse, no quiere comer, no quiere ni levantarse de la cama, ya es criterio de internación, ¿no? Porque ese paciente puede morir por inanición, es decir, si no se alimenta puede morir. Entonces sí es criterio de internación. Bueno, continuemos. Alteraciones cualitativas. En las alteraciones cualitativas también estamos hablando sobre una desorganización en el estado de conciencia, ¿ya? Generalmente es así. El estado confusional o delirium es una alteración de la conciencia de forma cualitativa, que se caracteriza por existir un descenso del nivel de conciencia, pero también en conjunto va a haber desorientación temporoespacial, alucinaciones visuales, pensamiento incoherente, miedo, alteraciones psicomotoras que pueden ir desde la inhibición hasta la agitación extrema. Recuerdan que hablamos de obnubilación, entonces obnubilación entra dentro del delirium o estado confusional. Y les había explicado que en el estado de obnubilación puede ser que este paciente esté sufriendo una enfermedad grave o puede estar padeciendo un desequilibrio en la glucosa, en los electrolitos o algún desequilibrio de repente en el sistema nervioso central. Puede ser que tenga un TEC, ¿no? Un estado confusional, delirium. Y el estado confusional y delirium abarca lo que es la obnubilación. Aparte, tiene otros signos y síntomas, por ejemplo, el miedo, la agitación psicomotriz, aparece de forma brusca, suele durar entre 1 o 2 semanas y compromete la vida del sujeto. Hay algunos pacientes, por ejemplo, en el cáncer terminal, que pueden hacer un delirio antes de fallecer. Esto significa que el estado confusional o el delirio nos está indicando que el paciente está grave. Muy importante diferenciarlo de las demencias, en las que puede ocurrir, pero la conciencia permanece conservada. Es decir, mi paciente tiene Alzheimer o demencia, puede haber un deterioro de la concentración, de la atención, del intelecto, pero el nivel de conciencia está conservado, no está fluctuante como el delirium. ¿En quiénes va a ser con mayor en quiénes se va a dar con mayor frecuencia el delirium o síndrome confusional? En pacientes mayores a 60 años, en pacientes cardiópatas, gran quemado, fiebre, desequilibrio hidroelectrolítico, sepsis, insuficiencia renal,
VIH en la fase SIDA, postquirúrgico, tumores cerebrales y entre otros. Entonces, como les dije, el síndrome confusional se da generalmente en pacientes que están graves, ¿no? Graves y tienen una alteración física y pueden presentar esto, el síndrome confusional. En la mayoría de los pacientes que tienen más de 60 años, se da por cosas sencillas. Un paciente que viene a la consulta y tiene una infección urinaria, paciente de 80 años, y empieza a tener su síndrome confusional y la familia dice, doctora, mi padre no puede dormir y se levanta en la noche y empieza a hablar cosas que no son reales o empieza a estar agresivo, ¿no? Y hacemos el laboratorio y tenía una infección urinaria. Tratamos la infección urinaria y el paciente se sana, ¿no? Ese es un síndrome confusional. Estados crepusculares. Estados crepusculares también forma parte de las alteraciones cualitativas de la conciencia. ¿Qué es un estado crepuscular? Les voy a dar un ejemplo para que entiendan mejor. En las epilepsias, los pacientes tienen crisis convulsivas. Un paciente que tenga una crisis convulsiva, un episodio de crisis convulsiva, cuando está empezando a recobrar la conciencia después de la crisis, puede estar en un estado crepuscular, es decir, que este paciente puede despertarse confuso, desorientado, lento y realizar actividades que no parecen normales y andar como un robot y hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que estaba haciendo o hablar en un lenguaje que tal vez no puedan comprender o un lenguaje tal vez muy incoherente, ¿ya? Entonces es un estado crepuscular. Hay una actividad motora involuntaria, aunque relativamente coordinada, bajo una disminución de la conciencia. El inicio y fin es brusco. Durante la duración es variable, puede durar minutos, horas o días. La intensidad es variable, la alteración de la conciencia en este trastorno es heterogénea, amnesia tras el episodio, es decir, después de que pasó el estado crepuscular, el paciente no recuerda qué es lo que hizo o qué habló. Aparecen en epilepsias, en trastornos orgánicos, también en trastornos histéricos. ¿Por qué en trastornos histéricos? Hay pacientes neuróticas, histéricas, que en el trastorno conversivo, por ejemplo, hay pacientes que han sufrido traumas muy fuertes, abuso sexual y entre otras. Entonces, estas pacientes a veces pueden entrar en un estado crepuscular por esos traumas que vivieron. Y esta paciente puede hacer viajes en autobús o puede irse a un lugar, pero no saber cómo llegó ahí o cómo realizó ese viaje. Es un estado crepuscular. La apariencia del sujeto, ¿cómo va a estar? Va a estar confuso, perseverativo, lento, perplejo, desorientado. Puede parecer funcionar con normalidad debido a la presencia de automatismos. Los automatismos son esos signos de que el paciente parece un robot y camina, puede hacer otras actividades, pero no está consciente de lo que hace, no está en su nivel de conciencia adecuado. Son automatismos. Doctora, ¿Sí? el paciente en los estados crepusculares pueden quedar agresivos. Algunos sí, puede Por ser. ejemplo, tiene una Algunos, crisis epiléptica, después ya cuando está mejorando, fica muy agresivo o no. en la mayoría no, pero en algunos casos sí puede ser, sí, pero en la mayoría no.
no son agresivos, más hacen cosas que a ellos de repente se les viene algo para hacer y las conductas son repetitivas, ¿no? Puede ser que haya estado leyendo un libro, le dio una convulsión y después que despertó de la convulsión se vaya a la cocina a, no sé, a preparar un café o echarle sal al café y hacer conductas automáticas y no acordarse después. No, ya no se acuerdan de lo que hicieron cuando reaccionan, cuando ya su nivel de conciencia ya mejora. Bien. En psicopatología vamos a ver muchos términos y tienen que aprenderse de forma de memoria, ¿no? Tienen que aprenderse, vamos a ver muchos términos. Anosognosia es una alteración de la conciencia de forma cualitativa, es la ausencia de conciencia sobre una parte del cuerpo. Dentro de la anosognosia está el miembro fantasma. El miembro fantasma quiere decir que cuando un paciente pierde una extremidad, sea superior, inferior o parte de una parte del cuerpo, todavía puede sentir, ¿no?, sensibilidad en esa parte que ya no está. O puede sentir dolor, o puede sentir todavía algo en ese lugar que no está. Se llama miembro fantasma. Asomatognosia. Asomatognosia, la vivencia de la desaparición del propio cuerpo. Generalmente esto pasa en los pacientes que son psicóticos y refieren que su cuerpo no está ahí. No está, se ven al espejo y dicen, no está ahí mi cuerpo. Una vivencia de la desaparición del propio cuerpo. La propasognosia es la incapacidad para reconocer las caras familiares. Es decir, yo antes lo conocía a mi amigo, la anterior semana, no sé, por última vez lo vi, pero ahora lo veo y no reconozco su rostro, o no reconozco a mi hermana o a mi padre, no puedo reconocerlos, ¿no? Es la propasognosia. Y esto puede ocurrir en los pacientes con Alzheimer. Astereognosia, incapacidad para reconocer objetos al tacto. Normalmente nosotros podemos reconocer al tacto, ¿no? Si tenemos en el bolsillo unas monedas o en la mochila unos bolígrafos, podemos reconocerlo. En cambio, los pacientes que tienen astereognosia no pueden reconocer. Y pacientes con Alzheimer también padecen eso. Otros tipos de alteraciones en la conciencia está la transformación de la personalidad. Paciente psicótico refiere que ya no es la misma persona, que es otra persona, que no es el mismo. La despersonalización psicótica o escisión de la personalidad refiere al paciente que está cambiando de persona, está en ese proceso de cambio de persona. Dice, parece que estoy cambiando de persona, me estoy volviendo otra persona. La desrealización es una sensación de que el mundo que le rodea no es real, o que lo que está viviendo no es real. Y esto suele suceder en los pacientes con psicosis y también en los pacientes neuróticos que tienen ataques de pánico, ataques de ansiedad. Puede ocurrir la desrealización. Bien, hasta aquí preguntas del tema. ¿Sí? Una persona puede estar en un estado psicótico por el uso incorrecto de medicamentos. Sí, hay algunos medicamentos que inducen a un brote psicótico. ¿Y cómo hace para entra con otra medicación para que salga de... Tenemos que retirar el medicamento que está tomando y darle un antipsicótico, o hacer una desintoxicación primero y darle el antipsicótico.
Pero pregunten, por favor, sobre el tema, conciencia. Estamos hablando de alteración de la conciencia. Después vamos a hablar sobre alteraciones del pensamiento en la psicosis, alteraciones de senso-percepción en la psicosis. Bien. Pregunta sobre Doctora, alteraciones de la conciencia. doctora, ¿Sí? una persona que se intoxica por alcohol y droga al mismo tiempo, yo dije un joven que está en una fiesta, ¿lo estupor es cualitativo o cuantitativo? ¿Y la sognancia puede aparecer más de 2, más de 3? La alteración es cuantitativa porque hay un daño neurológico. ¿Ya? Cuando hay una intoxicación por un depresor del sistema nervioso central, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y hay algunas drogas que son depresoras también del sistema nervioso central o son estimulantes del sistema nervioso central. Si la droga es depresora y más el alcohol que es depresor, puede entrar en un estado de estupor y coma. Si la droga que consumió es estimulante, puede haber un choque entre el depresor y el estimulante y puede provocarle una convulsión. Ya, doctora, gracias. ¿Ya? ¿Qué más quieren preguntar? ¿Nada más? Bueno, vamos a detener la grabación.